Hola, soy Andrés. Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Go For It. Hoy me acompaña mi amigo Diego Gallo. Vamos a Saludos estar con todo gusto. conversando, vamos a estar conversando hoy de una de las herramientas que distribuimos para la protección de datos, que se llama IBM Spectrum Protect. Bueno, y también de IBM Spectrum Protect Plasma, Diego, Sí, que son justo las dos herramientas pensadas para la protección de la información y justo queremos compartir una presentación que tenemos con datos de cuál es el estado de la solución hoy por hoy, tomando en cuenta que es una solución que tiene en el mercado ya bastante tiempo. eh, Estamos hablando por ahí de unas 3 décadas más o menos. Entonces, claro, es interesante también ir viendo cómo la solución ha ido creciendo y actualizándose y adaptándose a todas las nuevas tendencias y tecnologías que se han ido presentando durante todos estos años. Así que bueno, sin más, vamos ahí a arrancar. Em, Spectrum Protect es una solución que está pensada para la protección de datos y justo partimos del hecho de pensar que las organizaciones funcionan con información y que obviamente toda esa información es vulnerable. Eh, las herramientas o las tecnologías que estamos usando hoy por hoy todavía son muy propensas a fallos, pueden tener fallos de hardware, los archivos se pueden dañar, eh, podemos tener ataques de virus, de ransomware, de hackers, de con cualquier tipo de exploits que nos puedan estar afectando, podemos tener desastres naturales que nos impacten. En definitiva, un montón de cosas que pueden pasar. Eso sumado a que la data sigue creciendo a un ritmo exponencial, siempre hace que este tipo de soluciones también tengan una exigencia muy grande y que tengan que verse también sometidas a cargas de trabajo fuertes. Entonces, acá están compartidos algunos números de estudios que ha hecho IBM relacionados con cómo se está dando en este momento la protección de los datos. Pero es muy importante ir entendiendo que hay también algunas tendencias que se están dando en el tiempo y que las herramientas deben llegar a cubrir. Por ejemplo, acá nos hablan de que podemos tener también información guardada en un storage secundario y que podemos utilizarla no solamente para hacer la recuperación de datos, sino también tratar de explotar de mejor manera esa información para que podamos tener un mejor uso de la infraestructura. Que muchas de las empresas están pensando en migrar sus cargas de respaldo a la nube o tener a la nube como un punto de restauración o un punto de conservación de la información. eh, que lo más probable también es que vamos a tener un problema con los datos, que vamos a tener este tipo de ataques y de cosas que enfrentar. Y que las organizaciones se van a ir enfrentando a problemas cada vez más notorios por la cantidad de información que se sigue generando. Entonces, todo eso son puntos que debemos ir tomando en consideración cuando vamos a hablar de una solución de protección de datos. ¿Ya? Tomando en cuenta que, o sea, por ejemplo, cosas como la- los ataques y virus y cosas no son temas de no sé si me pasará, sino es cuándo me pase, porque no sé, pero bueno, justo recién un cliente que tenemos me comentó que están con un caso de ransomware en sus servidores y como no estaban respaldando, estaban ahí viendo de dónde sacar presupuesto para pagar el ransomware. Entonces, estas cosas de estas presentaciones que parecen que están pensadas para asustar a los clientes y decirles, uy, les van a atacar, no es del tipo de, como te digo, me parece que ya no es si es que me pasa, sino es cuando me pase, porque cada Exacto. vez están pasando más y en nuestro entorno que antes decíamos, bueno, ¿quién nos va a parar bola? Nosotros que somos un país chiquito con empresas chiquitas, pero más bien ahí es donde más se están enfocando últimamente, porque justo es donde más opciones hay de tener éxito en ese tipo de cosas. Claro, de hecho también se explota que hay mucha gente que si tal vez tienen ese tipo de concepción o tratan de, no sé, hacerse los locos o confiarse en que no les va a pasar, justo con esa mentalidad de, pero mi información no creo que sea tan crítica o tan deseable.
para que tengamos un ataque así súper fuerte y ahí justamente caemos en este tipo de problemas, ¿no? O sea, sí están Claro, en un punto ahí súper, súper claro, o sea, crítico. no son solo puntos de venta, sí, sino que son cosas que realmente sí pasan, que se ven todos los días. Exactamente, exactamente. Entonces, con IBM tenemos un portafolio de varios productos que están asociados para poder dar una solución de protección de datos. En este momento, los productos principales que nosotros tenemos a nuestra disposición son IBM Spectrum Protect, que es el producto principal y ha sido el producto principal, como les contaba ya por mucho tiempo. Tenemos también un producto adicional que fue lanzado hace un par de años, que es IBM Spectrum Protect Plus. Tienen ahí un par de diferencias que ya les vamos a ir contando un poco también en esta presentación. Y aparte de estos dos productos que son, digamos, como que el núcleo de la solución, tenemos también productos adicionales como Copy Data Management, que es una herramienta que nos permite justo hacer estas copias adicionales y gestionar las copias adicionales de la información, no solamente por propósitos de recuperación, sino para crear ambientes de prueba, para crear algún ambiente paralelo que necesitemos para hacer, no sé, diferentes casos de uso de justo pruebas, cargas de estrés, de hacer algún ambiente paralelo que necesitemos para algún caso específico. Entonces, llevar el control también y saber en dónde están esas copias adicionales de la información es muy importante para no tener, por un lado, esas copias desprotegidas y tampoco tener nuestro almacenamiento mal utilizado y saber que eventualmente podemos eliminar estas copias adicionales de una forma automatizada para que no estén ocupando nuestros almacenamientos de forma eh, no óptima, digamos, ¿ya? Eh, Luego tenemos productos pensados más para ya ir un poco más allá del simple copiar información y darle mantenimiento, sino poder entenderle un poco mejor a la información y cómo se está comportando. Ahí entran justo IBM Storage Insights y también Spectrum Discover, que son dos soluciones que nos ayudan justo a analizar, por un lado, con insights a nivel del almacenamiento, cómo está la información guardándose y cómo se está gestionando en las cajas de discos. Y por otro lado, Spectrum Discover, que por medio de inteligencia artificial empieza a analizar cuál es el comportamiento de la información y cómo se está moviendo en nuestra infraestructura y qué podemos hacer para mejorar esa gestión de la información. Entender si es que hay información que está obsoleta, si es que hay algo que podemos hacer para que la gestión de la información sea mejor. Por otro lado, tenemos también productos enfocados a cuál es el objetivo o cuál es el lugar donde vamos a guardar la información. Ahí tenemos a Cloud Object Storage y a Spectrum Scale, que son, para ponerlo en términos tratándose que sea lo más sencillo posible, son dos tipos de Coloquiales. sistemas de archivos, ajá, justo, son dos tipos de sistemas de archivos donde podemos guardar información, pero que nos ofrecen características interesantes de distribución de los datos y de acceso un poco más acelerado. Bueno, tienen algunas cosas ahí interesantes. Em, y por otro lado están las cintas, que eso sí es un elemento súper importante de las estrategias de protección de los datos, que vamos a estar también hablando de eso bastante, porque hemos tenido muchos comentarios del tipo, ¿qué cintas? ¿Cómo? O sea, Cintas. En el que 2020. exacto. ¿Cómo Sí, yo así? una vez estuve conversando con una persona que nos decía, sí, nosotros tenemos una solución para el respaldo de la información de la gente y claro, está en la nube y somos súper innovadores y súper, estamos a tono con todo lo que se está haciendo ahora, ¿no? Y, o sea, súper orgulloso, ¿no? Bacán. Yo le decía, "Ah, sí, chévere, claro, pero es importante también tener algo como, no sé, tal vez si es que es el caso, debes de analizar una solución de cintas. ¿Cintas? ¿Cómo? Esa tecnología de hace décadas, ¿cómo no? Ni fregando. No, no puede ser. Así yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿No Si conoces una supieras. librería de cintas? ¿No sabes que todas las empresas, o bueno, muchísimas La empresas mayoría. del país y del mundo usan este tipo de tecnología? Entonces, realmente ahí sí me dejó también con esa nota de, creo que, creo que no todo el mundo cache cuál es el uso y qué tan grande es el uso todavía de las Sí, cintas pues, para o sea, guardar información. incluso la gente o las empresas, bueno, gente en general que guarda las cosas en la nube,
deberían saber que se guarda la mayoría en cintas, porque tener los billones y trillones de fotos de gatitos que todo el mundo guarda en disco es imposible. O sea, no, los, los almacenamientos de la nube, la mayoría son, bueno, no sé si la mayoría, pero gran parte de cintas. Entonces sí, Efectivamente. es muy importante. Las cintas todavía son relevantes y van a seguir siendo porque las cintas tienen más espacio para evolucionar que los discos y que la memoria flash. Sí, yo creo que eventualmente vamos a armar un video solo hablando de eso porque también es una parte súper Sí, interesante sí, 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 sí. y que es algo que hay que impulsar tal vez un poco más para que la gente también pueda entender Justo, esa diferencia y por qué teóricamente las cintas pueden seguir creciendo de una manera brutal, así exponencial, y los discos ya no jalan, ¿no? claro. A Sí, pesar sí, de que eso es son buena súper idea. baratos. Bueno, ya igual ya vamos a seguir hablando de eso. Y la cosa es que con todas estas soluciones o con estos productos de software y con estas herramientas para el análisis y con estos eh, elementos que nos permiten guardar la información, nosotros vamos a guardar muchos tipos de datos que son los que tenemos hoy por hoy, ¿no? En este momento tenemos lo que se conoce como una aplicación tradicional, cliente-servidor, en servidores físicos, que todavía es usado de forma súper amplia. Y por otro lado, sí tenemos ya la carga de los hipervisores, de las aplicaciones que sí están virtualizadas, aplicaciones de tipo scale-out, sistemas de almacenamiento, contenedores y todas las tecnologías asociadas a la nube, que son elementos al final de nuestras infraestructuras y de, de nuestra gestión habitual con nuestras aplicaciones, de nuestra información, que debe ser protegida. Y cada tipo de aplicación y cada tipo de información tiene su propia forma de ser protegida. Entonces, tener las diferentes estrategias de protección de esos datos es muy importante y por eso debes tener también herramientas que se puedan ir adaptando a este tipo de cargas dependiendo de cada caso. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tenemos con Spectrum Protect? Protección para diferentes tipos de cargas de trabajo, ya les mencionamos hace un momento, servidores físicos, ambientes virtuales, contenedores, aplicaciones en general. Mucha escalabilidad, y ese sí es un punto súper importante porque hay muchas soluciones en el mercado que para poder darte más crecimiento del respaldo que pueden manejar, te piden, ah, no, es que ahorita ya deberías poner otro servidor adicional o un servidor proxy adicional o algún servidor que le acompañe con más almacenamiento, con más cosas para que puedas seguir creciendo en los respaldos que tienes. Acá tenemos un crecimiento súper, súper, súper grande donde podemos decir que podemos manejar con un solo servidor de respaldos hasta 4 petas, que es importante, ¿no? O sea, 4 petas es bastante. Eh, tenemos mucha flexibilidad, justo lo que les comentábamos también antes de ir a diferentes tipos de almacenamiento como discos, sea el tipo de disco que sea, a la nube, a cintas, y todo gestionado por el mismo producto. Eso también es bueno. Eh, poder tener eficiencia en el almacenamiento por las técnicas que tenemos de cómo se hacen los respaldos y la compresión que podemos tener y la deduplicación que podemos hacer a la información. Poder tener también sistemas seguros que nos protejan de los diferentes ataques que podemos tener y que estén enfocados también en dar técnicas de seguridad como encriptar las comunicaciones, darnos un ambiente que está monitoreado, controlado, que nos tengan protegidos ante ataques de ransomware, por ejemplo, eh, que podamos tener también retención a largo plazo que sea efectiva en cuanto a costos, porque era algo también de lo que les comentábamos hace un rato. Poder tener información por mucho tiempo es algo muy costoso y por ende hay que analizar ahí entra perfecto, por ejemplo, las cintas de almacenamiento, porque tienen mucha capacidad y en comparación a la capacidad que tienen son muy baratas, entonces son muy efectivas en cuanto a costos. Y también poder tener una solución que nos permita ir creciendo en el tiempo y que nos ayude a poder tener un buen retorno de la inversión. Entonces, todo eso son cosas muy importantes y son ventajas claves que nosotros podemos tener con la solución. Solo para Esto, si contarte nos ahí comentas, una cosa, sí,
en esto que comentabas de la eficiencia en cuanto al costo, un tema que creo que mucha gente no sabe es que hoy por hoy es mucho más barato incluso que las cintas, almacenar tus cosas en los planes de Glacier o Deep Glacier de Amazon. Ya, El costo por gigabyte para almacenar ahí es súper, súper, súper bajo comparado con las cintas, inclusive. Entonces, justamente si tienes una herramienta que se integra con todas estas opciones para todos tus tipos de respaldos, para tus datos que no vas a acceder casi nunca, es también una opción, incluso mucho mejor que las cintas. De hecho, sí sale. Para datos, obviamente que no van a ser accedidos. O sea, por los típicos respaldos que por regulación tienes que tenerle 10 años, que sabes que hay casi ninguna posibilidad de que les necesites, pero que si no los tienes te puede caer una glosa. Entonces, para ese claro. tipo de datos es mucho más atractivo, al menos me parece que hoy por hoy es mucho más atractivo una opción de ponerles en la nube que estar comprando más cintas o más almacenamiento local. Claro, pero ahí también siempre va a depender, y eso también es importante de tener en cuenta, si es que puedes o no sacar esa información, dependiendo de qué Bueno, claro. información sea y las regulaciones específicas que le apliquen, tal vez no tengas chance de mandarle a la nube. Entonces, justo por todas esas variantes que pueden existir, es bueno que tengas una sola solución que se pueda ir adaptando a esas condiciones cambiantes, porque igual es algo que puede ir cambiando en el tiempo. Claro. Entonces, todo eso asociado a mejores prácticas, a mucho aprendizaje que se ha dado durante todos estos años, a características de replicación, de integraciones con la nube, de el almacenamiento en cintas, automatización del ciclo de vida de la información, tener también interfaces gráficas que te permitan trabajar de una forma un poco más sencilla, tener también reportes y vistas que te permitan entender cuál es el estado de la situación y también tener el respaldo de gente que conozca de la solución. Eso también es bastante notorio e importante cuando se debe tomar la decisión de con qué solución te vas. A veces aparecen soluciones súper nuevas y súper chéveres que no tienen mucho soporte o no tienen mucho soporte local. Por otro lado, que no se sabe cuál va a ser su estadía en el mercado, si es que va a estar bastante tiempo o no. Entonces, ahí también se pone en esta discusión, ¿no? Pero tal vez esta nueva solución se adapta mejor a lo que queremos hacer hoy por hoy. Y esta solución de hace 30 años dice que puede hacer todo, pero es ya vieja, tiene una forma de hacer las cosas muy antigua, qué sé yo. Pero creo que ahí más bien se ve también lo importante de que haya un fabricante que le sigue invirtiendo a la solución y que le sigue dando mucho soporte y mucho empuje para que pueda seguirse adaptando y que no deje de lado tampoco las cargas de trabajo anteriores, que como les comentábamos hace un momento, todavía son muchísimo de lo que se hace hoy por hoy con la información. Entonces, ese es un punto bien importante también. Listo. Spectrum Protect entonces es una solución que nos permite trabajar con muchas cargas de trabajo, servidores, perdón, sistemas de archivos, aplicaciones, máquinas virtuales, eh, eh, datos que estén en la nube. Podemos adaptarnos a diferentes puntos y también podemos estar trabajando en base a políticas y darle un ciclo de vida adecuado a la información que nosotros estamos respaldando. Cada tipo de dato que estamos manejando requiere cierto tipo de protección específica. Aquí igual, Diego, no sé si nos comentas un chance de la parte de Protect Plus que tú le manejas un poco más. Claro, justo eso te iba a comentar. Ahora en el, en el Protect Plus, que es el nuevo, bueno, nuevo comparado con el Protect, porque recién tiene 3 o 4 años, ya tenemos la opción justo de respaldar también archivos, sistemas de archivos directamente, archivos Windows. Además de las opciones que ya teníamos desde el inicio, que son las máquinas virtuales de Hyper-V, VMware y aplicaciones como bases de datos, Oracle, SQL, MySQL. Bueno, hay una lista bastante grande. Y todas las nuevas cosas que se pueden respaldar
o que están saliendo y que se pueden respaldar, como contenedores, todo lo que son Kubernetes y todas las cosas nuevas que están apareciendo, eh, que están ya desde el inicio siendo soportadas por Protect Plus, que es una de las ventajas de esta nueva herramienta. Ya, Entonces, como mencionabas, las cargas de trabajo pueden ser infinitamente variadas y podemos asegurar y garantizar que hay una solución, creo que casi para todas. No me atrevo a decir todas porque por ahí claro. siempre sale alguna cosa que ni siquiera sabemos cómo se llama, pero para las más conocidas creo que estamos cubiertos Sí, con cualquiera de totalmente, las herramientas. totalmente. La protección a nivel de sistemas de archivos, bueno, es básicamente lo que se espera de una solución de protección de datos, ¿no? Que pueda hacer backup y restore de la información, que nos pueda proteger al momento si necesitamos algún archivo que se corrompió, que se borró, que le podamos recuperar. Acá lo interesante es comentar un poco sobre el respaldo incremental para siempre, que es la técnica que IBM ha venido utilizando ya por mucho tiempo y que nos garantiza que se va a copiar solamente la nueva información que se vaya cambiando. Y también las técnicas de archivado de la información para tener la información con un tiempo de retención amplio. Aunque una de las características últimas que liberaron para el producto, que se llama Retention Sets, nos permiten también hacer este tipo de retención con un tiempo prolongado sin tener que hacer una copia adicional de la información, sino solamente con un proceso interno dentro de la solución. Es algo muy útil que sin duda va a dar ventajas para poder eh, disminuir la cantidad de tráfico en la red que requiere hacer las copias de información. Es algo que también se debe tomar en cuenta. Todo en camino a liberarnos de esas copias full semanales o mensuales que mucha gente pide y que son un dolor de cabeza. Claro, o sea, por políticas debemos cumplir con ese tipo de esquemas Claro, pero y justo sí, tenerle ahí en un retention set es, es una opción excelente. claro, es mucho más sencillo. O sea, se evita un montón de posibles complicaciones con quitándole el respaldo, sí, acreditándole un Efectivamente, proceso de respaldo. listo. Eso asociado también a que tenemos diferentes tipos de eh, sistemas de archivos y de protección que podemos dar a los diferentes dispositivos donde van a estar almacenados los datos. Son cosas que, como les comentábamos antes, ya se esperan como que por default de cualquier solución de protección de datos y obviamente nosotros lo estamos cumpliendo. A nivel de aplicaciones, acá va a depender mucho de qué aplicación es y qué tipo de facilidades tiene cada aplicación para poder ayudarnos a tomar los respaldos, pero para las herramientas empresariales, como en este caso servidores de correo Exchange o Domino, que bueno, antes era de IBM y ahora es ya de HCL, es uno de los cambios que sucedió en el último año. Eh, IBM vendió toda esta división a HCL, pero tenemos todavía la protección para este tipo de servidores de correo. También la protección para productos de SAP, para la base de datos de SAP, SAP HANA. La protección también a nivel de base de datos para SQL Server, para Oracle y también para las bases de datos de IBM que son DB2 e Informix, que ya vienen con las APIs embebidas dentro del motor de base de datos. Eh, Todo esto para hacer respaldos en caliente, ¿no? Que implica que nosotros tenemos una conexión directa a través de las propias características de los productos que se están protegiendo y que estamos en la capacidad de poder integrarnos con este tipo de aplicaciones. A nivel de hipervisores, también tenemos protección para los principales hipervisores que en este momento están en el mercado, que son VMware y Hyper-V. Y como nos comentabas, Diego, aquí justo también ya entra fuertemente la parte de Spectrum Protect Plus, que es un complemento adicional. Ahí tenemos ya como un cruce, ¿no? De características entre las capacidades de Protect y de Protect Plus, que son cosas que yo creo que en el tiempo se van a ir resolviendo también. Claro, eso es.
como estábamos comentando antes de empezar la grabación, es el camino que van a seguir, no hay otro futuro que no sea el integrarles estas dos herramientas, porque claro, como dices, de momento parece que hay, bueno, no parece, de hecho hay algunas características que se están sobreponiendo. Cada una hace el respaldo, por ejemplo, las máquinas virtuales son aproximaciones completamente diferentes entre el Protect y el Protect Plus. Las dos hacen lo que tienen que hacer, sacan un respaldo incremental, tienen tus copias donde las necesites, cuánto tiempo las necesites, pero la forma en que lo hacen es diferente. Ujú. Pero claro, aquí en el Protect Plus, como es el producto más enfocado a este tipo de tecnologías, vemos más avances en cuanto a respaldos de cualquier cosa que tenga que ver con protección de hipervisores, virtualización, eh, los contenedores que tan de moda, están yendo a la par del avance de todas las nuevas cosas que salen en ese mundo, están siendo integradas directo en el Protect Plus y estamos cubriendo con ese producto, creo que la mayoría de necesidades en este tema. Buenas. Justo hablando ya un poco más específicamente de Justo. Protect Plus, aquí están ya las características que ya vienen en el producto y es interesante verlo porque justo tiene ya la parte de hipervisores, tenemos conexiones con VMware y Hyper-V, también ya con tecnologías de Amazon, aplicaciones, Oracle, Exchange, SQL Server, Office 365, DB2. eh, en este caso también tenemos ya soporte para MongoDB en caso de que se esté usando este tipo de base de datos, ¿sí? Entonces, son cosas que ya vienen dentro de la solución sin requerir configuraciones adicionales. Entonces, sí es un enfoque diferente y es interesante conocerlo de esta manera. Inclusive, como ya nos comentabas, Diego, la parte de contenedores enfocada netamente a Kubernetes. Y la última característica que se liberó, que es también ya el soporte para sistemas de archivos. En este momento entiendo que solamente para Windows, pero que se ve justo ahí esta tendencia que tiene también IBM para poder ir integrando ya las dos herramientas a que tengamos una solución un poco más consolidada, que sin duda va a ser algo positivo. A nivel de arquitectura, eh, tenemos nuestro servidor de Spectrum Protect, tenemos nuestra base de datos, que es el inventario donde están todas las referencias a los archivos que están siendo respaldados. Tenemos una jerarquía de almacenamiento que es gestionada de forma automatizada. Tenemos conectividad hacia nuestros diferentes elementos que queremos respaldar, sea cual sea la carga de trabajo. Tenemos integración también con Spectrum Protect Plus para poder recibir también la información que se esté tomando con esta herramienta. Y todo eso visto desde una sola interfaz gráfica que se conoce como centro de operaciones, el Operation Center de Spectrum Protect, que es la herramienta que nos permite monitorear y ver que todo se esté dando de forma adecuada y que se estén cumpliendo las reglas que nosotros habíamos determinado. A nivel de almacenamiento, esto es también bien importante y es algo que normalmente no se tiene tan en la mira, pero que es muy notorio ya cuando se pone uno a analizar más cómo se va a dar la gestión del almacenamiento. Es justo esta gestión del almacenamiento en el sentido de tener diferentes niveles que nos permitan tener, por un lado, al inicio mucha capacidad, mucha velocidad para poder recibir información y también para poder restaurar información, pero que con el tiempo, conforme la información sea más, sea, sea más, por un lado, retenida en el tiempo y por otro lado, bueno, el término es data fría, ¿no? O sea, mientras menos necesaria sea esa Menos, información, mientras menos necesitemos accederle. exactamente. Mientras menos necesite ser accedida, va a ser más conveniente tenerle en un medio de almacenamiento menos costoso. Entonces, justo manejar esta flexibilidad y esta jerarquía de almacenamiento
de forma automatizada y con un solo producto, que eso también es, a veces es como que debería ser obvio, pero no siempre resulta así. Hay soluciones que te dicen, no, es que para poder ir a cintas necesitas de este componente adicional que es básicamente otro proyecto porque es otra solución totalmente diferente. O sí, tenemos cierto soporte, pero no es tan automático ahí, medio, medio. Entonces, es algo muy importante también a tener en cuenta y obviamente no solamente con ese tipo de tecnología, sino como bien nos decía el Diego antes, la parte también de poder integrarnos con nubes, con los diferentes tipos de almacenamiento que nos ofrecen estos proveedores, también es algo bien interesante, bien importante. Poder tener también técnicas que nos permitan reducir la información es algo que, de hecho, hoy por hoy ya se da por sentado y muchas de las soluciones del mercado nos lo ofrecen, pero nosotros obviamente también lo tenemos características de deduplicación, encriptación y compresión que nos permitan tener una mejor gestión del almacenamiento y también poder hacer más eficiente tanto el almacenamiento de la información como la recuperación de la misma. Son cosas que, como digo, ya se dan hasta por hecho, ¿no? Pero es bueno notarlas y que estén aquí nombradas. Claro, el tema de la deduplicación generalmente sabía ser tema completamente aparte hasta hace un poco, de hecho, hasta hace pocos años atrás. ¿Te acuerdas que era Sí, de duplicación? Eso era, uy, no, de ley con BTL, porque y eso te cuesta más que de todo hecho. el resto del proyecto. Y ahora está ahí para usar en cualquier disco Y con aunque cualquier sabes que infraestructura. ahorita que comentas de eso, no es tanto, o sea, por un lado sí es como que ya podemos darlo por sentado, pero claro, muchas veces te dicen, no, nosotros sí tenemos este soporte, pero debes tener este dispositivo de hardware específico. Ah, Y eso sí es algo bien importante también notarlo. Acá nosotros bueno, tenemos eso como características de software. Entonces, no importa. exactamente. No importa el destino, no importa el dispositivo, nosotros ya lo tenemos embebido como parte del producto y bueno, aparte si el dispositivo tiene otras características que nos ayuden a comprimir más o a duplicar más o lo Ah, que sea, va a estar bien. claro, al final, bueno, también depende, ¿no? Como dices, las características del equipo son unos discos súper antiguos, súper lentos. Tal vez no va a ser tan bueno como la caja con unos discos súper rápidos, pero se puede. Y eso es lo Sí, interesante. sí, sí, justo. Ya. Acá igual ya hablamos hace un rato sobre las cintas, pero tenemos esta lámina específica donde hablamos de esto porque realmente es algo bien importante eh, y poder hacer una gestión adecuada de la información y poder controlar cómo se va guardando la información en las cintas, porque tiene su particularidad, ¿no? O sea, no es tanto como solo enviarle la información y ya, como a un disco, porque obvio el disco es aleatorio y tiene sus características específicas. Las cintas tienen un proceso que debe ser entendido y tiene su ciclo de vida y todo lo demás. Entonces, para poder usar de mejor manera las cintas, hay que tener ciertas eh, técnicas también. En este caso nosotros hablamos de técnicas como la reclamación, que nos ayuda a reciclar la información de las cintas, o la colocación, que nos ayuda a poner en ciertos grupos de cintas la información. Son cosas importantes. Y este que es un término que a mí siempre me llama la atención y es hasta divertido porque suena súper sofisticado, ¿no? Así, y dar air gap a, a la información. Y cuando Sí, dices, ay, ¿qué es AirGap? O sea, es que como la información está en una cinta que puede estar como guardada, es un paquete ajá, o sea, como es una cinta que está guardada en un cajón o en una bodega o en una bóveda o en un lugar sin acceso a través de la red, hay aire de por medio, o sea, hay un AirGap que no deja que un ataque llegue hacia esa información. Entonces, directamente. exacto, hasta con eso tan sencillo que es el hecho de tenerla la cinta afuera de la red, sin acceso, para que ningún ataque le pueda llegar. Hasta con eso tan simple es donde se puede ver la ventaja de poder tener este tipo de medios para guardar la información. Sí, tenemos que hermanos una parte así explicativa, enfocado solo en la Sí, cinta, los beneficios de sí, tener. porque justo también es bien importante la parte de la cinta.
combinada con, ¿no es cierto? O sea, las cintas tienen también sus notas, ¿no? O sea, son un poco más lentas, tienen Claro, mucha capacidad, pero hay que escribirles, hay que rebobinarles, o sea, tiene sus cosas, claro, claro, tiene sus pros y sus contras. Pero o totalmente. sea, el tema es saber gestionarles de la manera adecuada para que justo te sacarles el mayor provecho, porque si no, tener ahí un montón de cintas, eh, por ejemplo, así se me vino ahorita a la mente en caso de un cliente que tiene como, chuta, ¿cuántos era? Como 25 cintas de LTO7 en su bodega que ya están completamente vacías porque la data expiró, pero como no cachan muy bien cómo funciona el tema de la reclamación y la gestión de las cintas, están comprando más cintas nuevas. Ya, Entonces yo fui y les digo, oye, ¿y todas estas cintas no están allá en Guayaquil? Y sí, pero ¿por qué? están ¿Por qué no, vacías. por qué no están usando si están vacías? Sí, entonces sí, es bien, o sea, como dices, tú tienes sus cositas de ahí, pero si es que les gestionas de la manera adecuada, es una maravilla. Totalmente. Listo. Y bueno, tenemos técnicas de protección. Esto va más enfocado a la parte de seguridad. Podemos tener la información encriptada, podemos tener comunicaciones seguras, podemos tener también unas alertas que van revisando cuáles son las tendencias de la copia de los datos y nos alertan si es que hay alguna anomalía, si es que hay algo que no esté dentro de lo normal para que nosotros podamos examinar ahí alguna cosa media irregular en las tendencias de respaldo comunes y corrientes. Posiblemente nos dan una alerta previa a tener algún tipo de ataque. Entonces, eso también es bien importante. eh, y poder tener todo eso controlado desde la misma interfaz, desde el mismo producto, es algo también muy útil. Tenemos integración con la nube, para poder respaldar hacia la nube, poder respaldar en la nube, poder hacer un almacenamiento secundario en la nube o poder tener también respaldos como servicio. Entonces, todo relacionado con las diferentes opciones que nos pueden ofrecer los proveedores de nube y que en este momento estamos ya con soporte para las nubes de Microsoft, de Google, de IBM, de Amazon. Entonces, los principales proveedores están soportados y tenemos ahí muchas características a explotar. De hecho, cualquier proveedor que soporte el protocolo S3, que es, si no entiendo, es estándar en la industria. Y Entonces, pues, incluso proveedores privados que soporten ese protocolo para su almacenamiento están soportados. correcto. Para la parte de cumplimiento, justo el Diego ya nos comentaba un poco también sobre eso, tener retención a largo plazo para cumplir las regulaciones, justo para los respaldos de este respaldo debes tenerle tantos meses, este otro respaldo debes tenerle tantos años. Todo eso con lo que debamos cumplir por parte de de las políticas que debe cumplir nuestra organización, puede ser cubierto totalmente con las diferentes características como el archivado o los retention sets que les estábamos comentando antes. La parte de recuperación ante desastres. Acá, Diego, coméntanos un chance. Tú has estado trabajando un poco más con esta sección de la Sí, herramienta. justo la parte interesante o lo maravilloso de este módulo, porque es una parte de la herramienta, es que te permite gestionar tu plan de recuperación de desastres desde la propia herramienta. O sea, me refiero a poder crear un plan completo, incluido instrucciones, nombres, direcciones, ubicaciones de dónde están los respaldos de tus datos, quién es el responsable, quién tiene la llave de la bodega que tiene el respaldo de hace 3 años, o cosas así. Entonces, o sea, Ya, a ese nivel puedes crear todo lo que generalmente va en un plan de recuperación de desastres, que generalmente, bueno, si es que lo han visto, están en hojas de Excel, en una hoja impresa, en el archivo, en el correo de la persona que salió hace 10 años de la empresa. Nadie sabe dónde está el plan de recuperación de desastres. La, la, la
interesante de esto es que todo se puede gestionar directamente. Desde aquí puedes crearle y mantenerle, actualizarle y todo directamente desde el espectro. Y obviamente también ir monitoreando y bueno, ya en la nueva actualización puedes desde la interfaz gráfica irle cambiando los estados eh, de las cintas o de los volúmenes que tienen tus respaldos. Entonces, mi respaldo está en estado envía hacia la bodega, o está en la bodega, o está, si es que pasó un desastre, quiero que esté regresando y eso se refleje en mi plan que está gestionado a través del Protect, Spectrum Protect. Entonces, la verdad es sí es súper interesante porque son características que generalmente están presentadas o se utilizan en otras herramientas. O sea, necesitarías una herramienta adicional para tener un nivel de gestión del plan de recuperación de desastres tan detallado como se tiene aquí. Entonces sí, es bastante interesante, es bastante útil. Como ya vemos, eso es otra cosa que siempre me acuerdo. Generalmente, hasta hace varios años, los planes de recuperación de desastres eran como que, o sea, sí, ojalá, pero posiblemente no existemos porque no ha de pasar. Acto Claro, seguido nos llegó un terremoto que nos dejó casi sin una provincia. ¿Y claro, dónde estaban sus planes de recuperación de desastres? Si 3 años después, bueno, ya no ha de pasar nada, toma tu pandemia. ¿Dónde están tus planes? claro. Entonces aquí no sabemos qué va a pasar después, entonces esta parte sí es súper interesante, casi nadie o bueno, antes casi nadie lo hacía, ahora ya lo están tomando más en cuenta, pero es súper interesante que se pueda gestionar desde la misma herramienta. Totalmente. Y también la parte de replicación que nos permite hacer réplicas igual, todo controlado por la misma herramienta. Obviamente Justamente. hay características adicionales de el hardware y de los, no sé, de los proveedores donde tengamos nuestros data centers y qué sé yo, pueden haber muchas formas de replicar los datos, pero acá les estamos hablando de características propias de la solución que nos permiten hacer estas replicaciones entre un sitio y otro. Son cosas que también podemos llegar a explotar. Y también la parte de ver Machine Recovery, que sigue siendo muy crítica y muy importante para poder recuperar principalmente los servidores físicos. Y que obviamente no siempre está pensado de esa manera. Hay muchas soluciones que nos ayudan a recuperar máquinas virtuales, pero no tantas que nos permiten hacer recuperación directa de máquinas físicas. O, por último, hay proveedores que antes hacían ese tipo de recuperaciones, pero ya dejaron de hacerlo. Entonces, bueno, acá tenemos una integración con los productos eh, de un partner de IBM que se llama Christie, que está trabajando muy cerca de IBM para poder tener estas características siempre actualizadas y que nosotros también tenemos dentro de nuestro portafolio. Entonces, es algo también interesante que podemos ir revisando en el tiempo. Tenemos interfaces gráficas e interfaces de líneas de comandos que nos permiten hacer toda la administración y toda la gestión de respaldos y de copias y que nos dan también mucha flexibilidad. A veces, eh, y bueno, de hecho con el tiempo uno ya aprendiendo a gestionar las líneas de comandos, bueno, tal vez porque uno tiene esta tendencia a ser muy técnico, las líneas de comando son muy fáciles de usar y son muy flexibles y son muy poderosas. Entonces, poder crear scripts, poder crear sentencias de SQL que nos den cierta información específica, tener esa capacidad de interactuar a nivel de comandos es bien importante también para poder tener una administración más automatizada. Entonces, esa parte es algo que me parece muy importante, aunque a veces lo quieren vender como un problema, ¿no? De la herramienta. Así, pero es que Ujú. esta herramienta es full comandos. Así, pero, o sea, Está bien. te aprendes tus 10 comandos que son tus comandos así, los precisos. Y ya con eso sales de tu trabajo de todos los días súper fácil. Y de hecho, Claro. le metes en un script y ese script hace todo lo que necesitas y básicamente solo le ves lo que está haciendo. Entonces, todas esas cosas son cosas que hay que saber manejar, obviamente, pero que nos dan mucha flexibilidad y muchas capacidades adicionales. No solamente lo que nos presenta la interfaz gráfica es lo que se puede hacer, sino tenemos una línea de comando súper poderosa que nos deja hacer todas las actividades y poder automatizar también esas actividades. Entonces eso es bien, bien importante. A nivel de reportes, tenemos varios reportes que ya están creados dentro de las interfaces gráficas. Podemos también hacer una interacción directa
a través de sentencias de SQL y poder sacar la información que necesitemos. Es también muy importante tener ese tipo de flexibilidad para no solamente tener la información que el fabricante se le ocurrió que debía ser lo que debíamos ver. Tenemos también integración con este producto. Estuvimos conversando también un poco hace un momento, Spectrum Discover, que es un producto que está especializado en encontrar tendencias en la información, poder encontrar formas como podemos mejorar la distribución de los datos. Entonces, justo hace ahí un aprendizaje de cómo está la información, hace búsquedas, nos ayuda a entender cómo se está dando las diferentes tendencias, dónde están guardados los datos, si podríamos guardarlos en otro punto del almacenamiento para que haya mejor uso de las capacidades que tenemos en nuestro almacenamiento. Todo eso asociado a los respaldos y cómo están contenidos dentro de Spectrum Protect, nos va a ayudar a poder mejorar y poder optimizar nuestros dispositivos donde están guardados los datos. Entonces, es una herramienta también muy interesante que se complementa muy bien para este caso, para la gestión de respaldos. Y tenemos también unas guías que les conocen como blueprints o que son estos planos donde tenemos ciertas características y referencias de la arquitectura que se debe usar para ciertos casos con ciertos niveles de carga, con ciertos niveles de respaldos que se van a manejar. Y IBM da ya estas sugerencias de, hey, si tienes este tipo de ambiente, podrías tener estas características dentro del servidor y te recomiendo que tengas esto para tu servidor de Spectrum Protect y esto para tu servidor de Spectrum Protect Plus. Y si es que tienes este tipo de nube en tu infraestructura, puedes usar estas características y estas definiciones. Y todo eso ya también con automatización, con scripts y cosas que nos ayudan a que el despliegue de la solución sea mucho más ágil y mucho más fácil. Entonces, todo eso son también ventajas que nos va entregando el fabricante para que podamos tener también un arranque más sencillo y también un poco menos de problemas por, no sé, tal vez no haber hecho un buen análisis y haber hecho un buen dimensionamiento de la solución. Entonces, estamos ahí con este tipo de ayudas adicionales, de información adicional que nos puede ayudar a solventar este tipo de situaciones. Justo son súper importantes. Así, igual me acabo de acordar unos 3 casos de soporte que yo tenía abierto con IBM. Me dijeron, váyase a los blueprints en la página número tal y vea esto. Esa parte le falta de su configuración. Y pues era verdad, o sea, ahí fue falla mía que no revisé los blueprints antes de empezar la implementación. Entonces, es súper importante tenerlos en cuenta porque están basados en lo que ya IBM sabe de sus implementaciones, entonces son detalles súper puntuales que sirven para las implementaciones. Justo. Y bueno, aquí esta es la actualidad, lo que les hemos venido conversando. Tenemos dos herramientas, Spectrum Protect y Spectrum Protect Plus, cada uno con sus diferentes formas de hacer las cosas. Lo que está haciendo IBM en este momento es trabajar para ir integrando ya las soluciones y hacer que podamos tener algo más justo centralizado, que no tengamos esta división y que a veces se puede estar inclusive cruzando en ciertos elementos. Entonces, próximamente lo que se espera es ya tener una integración un poco más estrecha. Eh, de hecho, ya tenemos a nivel de interfaz gráfica integración para poder monitorear desde un solo punto a las dos herramientas, pero la idea es que al final podamos contar con una sola herramienta, que digamos que ahorita es nombre clave Spectrum Protect Data Manager, pero veamos qué sucede a futuro, pero la idea es que, claro, sea un solo producto, que al final sea un solo catálogo donde está toda la información de dónde están los respaldos y que esté todo unificado para una experiencia más sencilla a nivel de la administración. Todo eso es también una muestra de cómo el fabricante ha ido adaptándose a las diferentes tendencias y cómo va a hacer que sus productos no dejen de lado las cargas de trabajo que se pueden considerar antiguas, ¿ya?
por estar solamente a la punta, ¿no? Con lo más nuevito, lo más chévere, lo más rimbombante que aparece ese rato, lo que está de moda, No de moda. Eso. pero que termina poniéndose o que termina dejando de lado a las cargas de trabajo típicas, habituales y Las que a que veces funcionan. son las más críticas de toda la organización. Es que ya no me vas a dar soporte a eso, no, 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 no ha de ser. Entonces, poder tener esa integración con las dos herramientas sin dejar de lado lo anterior, pero obviamente simplificando la administración teniendo un solo punto va a ser algo muy importante esta experiencia unificada que vamos a tener. Esperemos, no sé si para el año 2021, pero ya se están dando pasos muy claros en cuanto a esto. Próximamente igual haremos un video más enfocados a las características de la última versión, que para el momento en el que estamos grabando este video es la versión 1.11. 8.1.11, eh, y que, claro, próximamente tendremos también novedades con las nuevas versiones que siguen apareciendo. Y listo, bueno, acá está un poco de información. Es también importante notar que IBM es un fabricante que es muy abierto en cuanto a la información y a la documentación que entrega tanto a nosotros como asociados de negocio y también a los clientes y de hecho a todas las personas que quieran ver cuáles son las características y los datos asociados a sus productos. Pues acá hay una serie de recursos que pueden ser utilizados, pero que por el momento para nosotros van a ser más justo como datos adicionales que se podrían ir revisando eventualmente. Esta era la información que teníamos para compartirles el día de hoy. Em, de hecho, eh, yo pensé que íbamos a tener un video mucho más corto, pero em, es también interesante ver cuál es la situación actual de Spectrum Protect. Eventualmente también seguiremos subiendo contenidos relacionados con un poco de la historia del producto. Es algo interesante. Y justo también con esta tendencia que les hemos comentado de cómo se va a ir integrando la solución con los diferentes componentes que tiene actualmente. No sé, Diego, si tienes algún comentario final antes de ir cerrando ya con el video. No, justamente iba a comentar que deberíamos, de hecho, espero que ya próximamente tengamos ya disponibles videos de cómo, aparte de la historia de cómo funciona, unos hands-on ahí de así hace tal cosa. Por ejemplo, la parte de las cintas, así se debería gestionarse, cosas así. Entonces, bueno, sabemos que no son muchos, pero estamos seguros de que hay alguien afuera que le va a servir todos estos videos. Entonces, para De hecho, los que de somos hecho, amantes del Tivoli, es justo nuestra intención también compartiendo esta información un poco más ya centrada en un producto específico. Es otra de las líneas que vamos a seguir manejando acá en el canal, entonces esperamos poder subir estos contenidos adicionales y que sea algo útil para la gente que se pueda seguir uniendo acá. Eso sería por el momento, sin más. Les agradezco una vez más por haberse unido, por haber visto este video. Esperamos obviamente verlos en un próximo video y por mi parte no sería nada más. Muchas gracias por habernos visto y hasta pronto. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos. Cuídense. luego